Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos otro miércoles para compartir toda la información política y económica en nuestros asteriscos por Ecomedios 1220. Bueno, a principios de año se decía que podía aparecer, después se sostenía que había perdido fuerza, que estaba en caída, pero finalmente en estas elecciones primarias el cisne negro llegó, para sorpresa de propios y extraños. Ganó el primer lugar Javier Milei, el líder libertario. La libertad avanza, con sus alteraciones cuando da entrevistas, con su voz disonante, enfático, pero parece que caló hondo en un amplio sector de la sociedad argentina su mensaje de plan motosierra, de recorte del gasto público, de terminar con la casta, como la llama, ajuste, dolarización, cierre de empresas públicas, de ministerios. Quiere dejar nada más que ocho ministerios en la Argentina. Promete un plan para ir a fondo y le avisa a todos sus votantes. De hecho, hoy fue uno de los temas que se reiteró: agárrense, porque va a haber ajuste para todo el mundo. El que me vota ya está avisado. Se viene una etapa de suba de tarifas, de recorte de planes sociales, de alta conflictividad. Una etapa que, si en octubre se confirma esto y después en un eventual balotaje finalmente se concreta, bueno, podría incluir, por supuesto, un gobierno con un Congreso prácticamente en contra, ¿no? Porque Milei tiene muy pocos legisladores, muy pocos diputados, ningún senador, y bueno, habrá que ver cómo hace para avanzar con las leyes. Pero nos estamos anticipando mucho. Lo importante acá es que hubo sorpresa el domingo. Javier Milei primero, Juntos por el Cambio en segundo lugar, y muy pegadito ahí nomás, Sergio Massa, Unión por la Patria. El gobierno quedó muy golpeado por este resultado, pero confía en, no digo darlo vuelta, pero sí en ingresar al balotaje en las elecciones generales de octubre. Van dos, si ninguno supera el 45%, o si ninguno obtiene un poco más del 40% y 10 puntos de diferencia con el segundo. Javier Milei ya anticipó que no quiere saber nada de hacer acuerdos con la cúpula de Juntos por el Cambio. Se había insinuado en algún momento esa posibilidad en la provincia de Buenos Aires. Ahí ganó Axel Kicillof, quedó primero, y se sabe que en la provincia de Buenos Aires, por un voto se gana, se accede a la gobernación, porque ahí no hay balotaje. Así que habrá que ver qué hacen finalmente Juntos por el Cambio. Ahí ganó Grindetti, el hombre de Patricia Bullrich, y detrás se ubicó Carolina Píparo por La Libertad Avanza. Ninguno de los dos quiere saber nada con llegar a algún acuerdo para derrotar a Kicillof. Habrá que ver en los próximos días, en las próximas semanas, en las negociaciones, si finalmente esto ocurre así, lo que haría agrandar las chances de Kicillof de retener ese primer lugar y ser reelecto en la provincia de Buenos Aires. Es lo último a que aspira Cristina Kirchner, una Cristina Kirchner que se mostró totalmente ajena a esta elección, no hizo campaña, se fue al sur a votar,
el kirchnerismo perdió en Santa Cruz y bueno, Cristina todavía no habló, sí hizo hablar aparentemente porque un diputado ultra kirchnerista hizo un pedido a Sergio Massa, que sería lo que está pensando el kirchnerismo en general, que debería ser Sergio Massa en este escenario donde tenemos un dólar blue por las nubes, hoy cerró a 780 pesos, donde tenemos las importaciones frenadas, donde muchos sectores no tienen mercadería, pero veamos lo que le está pidiendo un hombre muy cercano a Cristina Kirchner, un diputado, un referente del kirchnerismo, a Sergio Massa. Yo le voy a pedir a Sergio Massa que termine la semana que viene ese viaje que tiene que hacer y cerrar, y baje al llano y deje el Ministerio de Economía en manos de otros. Porque nosotros necesitamos un candidato que no tenga la responsabilidad todos los días del Ministerio de Economía. Creo que hizo lo inimaginable para estar hoy como estamos, porque si tenemos los 28 puntos, 27 puntos que sacamos, mucho tiene que ver Sergio Massa. Bueno, ahí estaba el diputado Eduardo Valdés, un hombre muy cercano a Cristina Kirchner, argumentando lo que políticamente debería hacer Sergio Massa. Cuando habla del viaje, Valdés se refiere al que hará Massa la semana próxima a Washington, donde espera venirse con el desembolso del Fondo Monetario en la bolsa, pero también pretende hablar con el Fondo Monetario, con Cristalina Georgieva, diciéndole de alguna manera, bueno, la garantía de que la Argentina no derrape, a pesar de todos estos números negativos que estamos teniendo, somos nosotros. No piensen en Milei, no piensen en Bullrich. Esto es una reacción de Massa al hecho de que el Fondo Monetario tomó contacto para hacer reuniones tanto con Milei, el ganador de las primarias, como con Bullrich, la mujer que salió segunda y venció a Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, Massa quiere hablar con sus contactos en Estados Unidos para decirle, miren que estamos muy mal, lo sabemos, pero la garantía de que esto no termine peor somos nosotros. Bueno, habrá que ver cómo le va a Massa, pero el kirchnerismo está pidiendo que cuando Massa regrese de Washington renuncie, lo deje, por ejemplo, a Rubinstein, que es su segundo, y se ponga a hacer campaña en estas pocas semanas que quedan hasta las elecciones de octubre. Habrá que ver cómo le va en eso, porque Alberto Fernández, el presidente, no está muy convencido. Dice, bueno, si se va Massa, no sé quién va a querer agarrar esa papa caliente, esa olla hirviendo. Así que bueno, habrá que ver qué ocurre. Por ahora Massa lo que dice es que no hay ninguna posibilidad de que él renuncie, que va a cumplir los dos roles, va a hacer campaña y también ministro de un país que está, no digamos en llamas, pero que está en una situación muy, muy complicada. Vamos a hablar ahora con un analista político, ya conversamos con él en distintas oportunidades, para tratar de entender un poco, por lo menos tener su visión de lo ocurrido el domingo. Lo tengo en línea a Cristian Solmoirago. Cristian, ¿cómo estás? José Calero te saluda. José, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, indudablemente el resultado del domingo impactó a todos, ni siquiera Javier Milei creo que esperaba tener tanta adhesión. ¿Qué interpretación haces de lo ocurrido el domingo? ¿Cuál es tu primera impresión? Mira, primero lo que correspondería hacernos cargo, digamos, de la situación, en el sentido que ningún consultor, ningún encuestador pudo pronosticar que Javier Milei el domingo a la noche iba a terminar en 30 puntos, digamos. Ninguna consultora, y nosotros nos incluimos en ese pelotón, no lo preveíamos, sabíamos que era Javier Milei el dirigente o el candidato que incidía en el escenario, que podía ser uno de los más votados. Nosotros particularmente terminamos de medir el 13 días antes de las elecciones y lo ubicamos a Javier Milei en 20 puntos. Pero como un actor importante, no tan importante como terminó siendo. Lo que nosotros creemos es que hubo un corrimiento, ¿sí?, de una masa de electores
por lo que sucedió en los últimos 10 días, ¿no? A la buena base de sustentación electoral que ya estaba teniendo Javier Milei, hubo un corrimiento de acompañamiento hacia su candidatura por los sucesos económicos, ¿no? Por una corrida cambiaria, por el aumento del dólar, y también por los sucesos de inseguridad que sufrió la provincia de Buenos Aires esa semana o esos 10 días previo a las elecciones, ¿no? Es como que logró en una parte del elector, de la población, generar cierto hartazgo, y lo que hace Javier Milei muy bien es canalizar ese estado de apatía y de desilusión y de enojo que tiene gran parte del electorado del país. Sí, indudablemente hay una gran mayoría, sobre todo, me parece que atraviesa un poco a todas las clases sociales. Al principio se pensaba en una clase media o clase media alta enojada, pero me da la impresión, Cristian, y el fenómeno del voto a Milei en las villas, sobre todo en sectores de la juventud, hace notar que el voto a Milei fue transversal, ¿no? Atravesó todas las clases sociales y sobre todo interpeló mucho a la juventud, ¿no? Con algunos conceptos básicos y un ataque muy contundente a la clase dirigente, que, como sostiene Milei, es cierto, son las mismas caras en los últimos 20 años, ¿no? Bueno, coincido plenamente con vos. Ese fenómeno ya nosotros lo advertíamos hace varios meses, el año pasado, y nosotros hablábamos con muchos dirigentes y le decíamos que el voto, Milei devoraba, hablamos mal y pronto, el segmento de 16 a 25 años, ¿no? Lo devoraba él. La mayoría de los jóvenes terminaba votando a él. Primero era 7 de 10, después 8 de 10, terminó siendo 9 de 10. 9 de 10 jóvenes en condiciones de votar de entre los 16 y 25 años terminan eligiendo a Javier Milei. Sí, y me llamó la atención... Sí, cerra, Cristian, por favor. No, lo llamativo es, para aclarar lo que me decías, un chico de 20 años, desocupado, sin estudio, del gran San Miguel de Tucumán, en un barrio humilde, lo votaba a Milei. Y un chico que va a una universidad privada en Recoleta, también lo votaba a Javier Milei. El fenómeno, como decís vos, transversal, pero asentado en la cuestión etaria. Sí, y además, los jóvenes en la Argentina no tienen obligación, pero pueden votar desde los 16 años, y me dio la impresión, por algunos testimonios que observé y que recogimos también con nuestros medios el día de la votación, había votantes jóvenes, incluso era fácil notarlo porque estaba toda la parafernalia de la familia, que era la primera votación y la gran celebración, las fotos y demás. Hubo votantes jóvenes que se acercaron con ganas, lo cual me parece en otras elecciones tal vez no se vio tanto, y me parece que ahí también radica parte del voto a Milei, ¿no? Mira, tenés razón, fueron con ganas a votar chicos que no estaban obligados a hacerlo. Un chico de 16, 17 años que está en el padrón no está obligado, no es obligatorio para ese sector. Lo que te estoy por decir es lo siguiente: Javier Milei constituyó una base militante no tradicional en todo el país en este segmento, porque los chicos no es solamente que fueron y votaron a Javier Milei, militaron el voto de Milei. Sí. Bueno, tuvimos también muchos testimonios de personas mayores, abuelas, padres, madres, que decían, bueno, me terminó convenciendo mi hijo, voy a votar a Milei, ¿no? Es como que esa militancia de la que hablas vos también se dio en las distintas familias. A mí me ha pasado, como anécdota te comento, tengo una hija de 17 años, ¿no? Votó por primera vez este año y no tenía ganas de votarle a Javier Milei, quería votar a otro candidato. Y los chicos del colegio, todos los chicos del colegio, trataban de convencerla para que lo vote a Javier Milei. Y si eso no es militancia, José, la militancia ¿qué es, digamos, no? Tratar de convencer al otro de que esa opción es la mejor. Y los chicos se constituyeron en esa gran estructura militante que la política tradicional
y los consultores, porque nos incluimos en esa, no vimos venir esa estructura militante no tradicional que acompañó a Javier Milei y que militó su voto. Y me da la impresión también, Cristian, que con 2 o 3 conceptos que machacó en la campaña, el tema de la dolarización, que hay un sector de la juventud, sobre todo los profesionales, que muchos están trabajando desde acá para el exterior y cobran en dólares, el tema de la dolarización les atrae, él lo da como una solución al problema de la inflación, y el ataque a la casta, ¿no? Bueno, estos tipos desde el 83 para acá son siempre los mismos partidos, los mismos dirigentes, y observen a dónde hemos llegado, ¿no? Si quieren un cambio de verdad, y me parece que ahí es donde estuvo una de las claves para diferenciarse de Juntos por el Cambio. Si quieren un cambio de verdad, votenme a mí. Con esos 2 o 3 conceptos, Milei termina transmitiendo su idea. Habrá que ver, bueno, el alcance de todo esto y la profundidad, pero le sirvió para ganar en las PASO, ¿no? Mira, Milei no es un político tradicional, él no se reconoce como un político, sin embargo, aplicó todas las herramientas de un manual electoral. Habla fácil, habla corto, habla sencillo, que todos te entiendan, habla como que si estuvieses hablando a un nene de 8 años, ¿no? Porque vos entendés lo que dice claramente, lo que te dice Javier Milei, que podés estar de acuerdo o no, pero lo entendés, digamos, ¿no? Ahora, los demás candidatos ya empiezan a hablar difícil, ya empiezan a hablar muy engorroso, y de leves, y de interna, y de paso, que es lo que le pasó a Juntos por el Cambio, en donde la propuesta concreta quedó de lado. La propuesta concreta quedó de lado. En cambio, Milei, con tres mensajes hechos propuestas, termina penetrando en la mente del elector, porque realmente son mensajes fáciles, cortos, sencillos, que a todo candidato uno le sugiere que haga, ¿no? Arrancaba el programa comentando, bueno, que hay una operación fuerte de sectores kirchneristas para que Sergio Massa, tras su viaje a Washington la semana próxima, renuncie para dedicarse a pleno a la campaña electoral, deje, por ejemplo, a su viceministro, a Gabriel Rubinstein, que es un economista de alto calibre. ¿Cómo ves esa? ¿Le conviene a Massa hacerse a un lado del Ministerio de Economía y concentrarse en la campaña? ¿Le conviene seguir teniendo la alta exposición que tiene también como ministro de Economía, con vistas a recuperar posiciones? Porque ahora tiene que preocuparse por ingresar a un eventual balotaje, ¿no? Un cambio tiene que hacer Unión por la Patria, ¿no? Un cambio radical tiene que hacer, porque electoralmente salió tercero, no le fue bien en algunos distritos que pensó que le iba a ir bien. Tiene que dar como un golpe de timón, un salto al vacío, digamos, ¿no? Pero puede salir bien o no, pero lo tiene que hacer. Ahora, si sigue en la misma situación, con las mismas acciones, va a terminar en el resultado que terminó el día domingo, digamos, ¿no? Si Massa sigue insistiendo, la charla con el FMI, el acuerdo con el FMI, el dólar se dispara, sube la inflación, va a ser lo mismo, entonces el resultado va a ser igual. Lo que hace el frente a todo, lo que hace Unión por la Patria es tratar de pegar un golpe de timón como un sacudón para reencauzar por lo menos su campaña, sí, y por lo menos que eso lo termine depositando en el balotaje a Sergio Massa. Me parece que eso es lo correcto, porque si sigue toda la cosa como está, va a salir todo igual o peor, digamos, ¿no? No va a haber indudablemente cambio. Hay un cuestionamiento hacia el aparato, hacia los partidos que están de alguna manera ensamblados con todo el entramado político, con el Estado, porque vos fíjate, Cristian, que también en la interna de Juntos por el Cambio, bueno, hace un año o 8 meses las encuestas indicaban que Rodríguez Larreta ganaba cómodo. Rodríguez Larreta, con su aparato en la ciudad de Buenos Aires, bueno, con el manejo, viene hace 25 años ocupando distintos cargos en el Estado, y sin embargo termina Patricia Bullrich imponiéndose. Ahí hubo también de parte de Bullrich, parece una estrategia que tiene puntos de contacto con la que aplicó Milei, ¿no? No, a ver, yo en parte, José, me parece que lo que hizo Patricia Bullrich es
convocar al sector duro del espacio, digamos, ¿no? A Juntos por el Cambio, al PRO, a ese sector concentró y la empezó a acompañar. Y en cambio Rodríguez Larreta lo que pretendía era armar una coalición mucho más amplia, convocando otros sectores del peronismo, otros sectores de otros partidos que confluyan en un mismo espacio. Eran dos estrategias distintas que a Patricia Bullrich le sirvió esa primera para ganar las elecciones el día domingo. Nosotros teníamos en los números nos daba que Patricia Bullrich estaba arriba, Rodríguez Larreta por casi 4 puntos, en los sectores y en las provincias donde realmente el PRO era más fuerte. Estamos hablando en Santa Fe, estamos hablando en Córdoba, en Mendoza, en donde veíamos que era el núcleo duro que tenía Patricia Bullrich y con eso se sostenía para ganar las PASO. Ahora lo que debería hacer Patricia Bullrich es reunir a todo el votante de Juntos por el Cambio, tanto los que votaron a ella como los que votaron a Rodríguez Larreta, en primera medida, o sea, como primera medida. Después ver cómo avanza y conquistar el resto del electorado, digamos, ¿no? O sea, lo primero que tiene que hacer es juntar a todos, porque a Juntos por el Cambio hoy por hoy no les sobra nada. Y tiene que convencer a aquellas personas que acompañaron a Rodríguez Larreta, ahora que la acompañen a él. Cristian, gracias, como siempre, un fuerte abrazo. Muchas gracias, José, por el contacto, que tengas una buena noche. Ahí estaba el analista político Cristian Solmuirago. Bueno, Cristian decía ahí en el cierre de la nota, Patricia Bullrich debe convocar a todos. Hoy ya empezó a hacerlo, hubo una reunión clave, se reunieron Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, los dos perdedores de la interna, de las primarias del domingo. Morales muy golpeado, perdió en Jujuy a manos de Milei, y se reunieron con Patricia Bullrich y Luis Petri, que es el candidato a vicepresidente. A Petri tampoco le fue muy bien, porque en Mendoza ganó también Milei, que fue un huracán arrasador. Bueno, pero ya empezó esto de tratar de trabajar juntos rumbo a las elecciones de octubre. Habrá que ver qué piensa finalmente la sociedad, ¿no?, sobre este triunfo de Milei, cómo lo lee, qué pasa también con la economía. Tengamos en cuenta que se están disparando todos los precios. El dólar blue, decíamos, 7.80. Hay muchos productos que no se están vendiendo, que no se están entregando para comercializar. El gobierno está desesperado por cerrar, hoy hubo varias reuniones en ese sentido, cerrar un acuerdo con las empresas de consumo masivo para que no aumente más del 5%, lo cual parece muy, muy improbable, pero es el intento, el intento para tratar de frenar una situación económica que está generando además, por supuesto, y lo principal, un enorme nivel de pobreza. We're caught in a trap. I can't walk out because Toda la información en un solo signo. Asteriscos con José Calero. Y escuchábamos ahí de fondo a Elvis Presley, 46 años de su muerte. Bueno, uno de los principales músicos de rock del mundo, se cumplen 46 años de su fallecimiento. Decíamos recién los enormes niveles de pobreza que tiene la Argentina. Lo tengo en línea a Juan Camisaza, coordinador del programa de protección social del CIPEC. Ellos han hecho un estudio interesante y tremendo en cuanto a sus resultados sobre qué está pasando con la pobreza infantil en la Argentina. Juan, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por atendernos. Acá estaba repasando un poco, esto también lo dimos en Noticias Argentinas, estaba repasando un poco los números, realmente parten el alma. 54% de pobreza infantil, la deuda que más condiciona el futuro de la Argentina. Alrededor del 91% de las familias recibe una transferencia del Estado, el 9% que queda fuera del sistema,
pertenece a la población más vulnerable. Contame un poco, Juan, bueno, cómo deciden encarar esto, cómo se hizo el trabajo, y yo mencionaba un título, pero ¿cuáles son los puntos más salientes? Bueno, el panorama ya lo acabas de pintar un poco y tiene que ver con este porcentaje de pobreza en niños, niñas y adolescentes que es realmente muy alto. Nosotros trabajamos muchos temas de política social y uno de los temas que trabajamos es la pobreza en Argentina, y cuando vamos a ver cómo se distribuye la pobreza según la edad, encontramos que en menores de 14 años la pobreza alcanza a más del 54%, lo cual es 14 puntos porcentuales más que el promedio poblacional. Claro. O sea, si agarras a toda la población argentina, estás alrededor de un 40%, pero cuando te fijas en menores de 14 años estás en un 54%. Esto, como bien vos decís, condiciona muchísimo el futuro de Argentina, porque sabemos que, primero que nada, esa es una etapa central. O sea, lo que uno vive en muchísimos estudios de diferentes ámbitos muestran que lo que uno vive en la infancia y en la adolescencia marca el posterior desarrollo de la persona. Entonces, igualar las oportunidades ahí es central, y garantizar, digamos, educación y cuidados de calidad ahí es esencial para el posterior desarrollo de esas personas. Y bueno, hoy tenemos que más del 54% está en situación de pobreza. Entonces, si pensamos la Argentina para adelante, esa es una situación que nos tiene que alarmar muchísimo. Me pareció muy interesante, Juan, el enfoque que le dieron al trabajo, porque hay un punto clave que por ahí, en medio de tantos números tremendos y que por supuesto impactan mucho más, es una cuestión que queda en segundo plano a veces, pero ustedes dicen, en la Argentina solo la mitad de las personas que tienen hijos puede acceder a una licencia por maternidad o paternidad. Son los trabajadores formales, los que están en relación de dependencia, y por supuesto gran parte de los chicos no pueden quedar a ese cuidado, tal vez queden al cuidado de un abuelo. En muchos casos a veces una chica adolescente se ocupa de los hermanitos, pero me parece que es un enfoque que hay que tener muy en cuenta. Ustedes lo plantean acá cuando dicen por qué invertir en cuidados ayudaría a reducir la pobreza infantil. Sí, absolutamente. Ahí nosotros siempre le damos un enfoque de, bueno, garantizar cuidados de calidad en la primera infancia, y una de las tantas cuestiones a tener en cuenta son las licencias, que justo, bueno, ahora obviamente con el panorama electoral que se ha llevado todos los focos, digamos que se ha corrido un poco la atención, pero anteriormente se estaba discutiendo el tema licencias, y Argentina ahí tiene mucho por hacer. Argentina tiene una de las licencias por paternidad más cortas de Sudamérica, son solamente 2 días, y como bien decías vos, alcanzan solamente a trabajadores formales en relación de dependencia. Entonces nosotros, en esta línea de intentar, digamos, avanzar hacia una mayor igualdad en niños y niñas, y en poder, digamos, garantizar un cuidado de calidad, sobre todo a los niños y niñas que hoy están accediendo a ese cuidado, bueno, planteamos un poco de extender, ¿no?, las licencias a nuevas personas, y también extender mucho lo que son las licencias por paternidad, ¿no? Bueno, y también plantean, estaba repasando acá algunos conceptos, ampliar lo que son la oferta de espacios de crianza, de enseñanza y de cuidado, ¿no? Sí, estos son, digamos, una política fundamental. Ahí, digamos, hay pila de bibliografía que te muestra que los espacios de educación y cuidado para la primera infancia son centrales por muchísimas cosas. Con eso me estoy refiriendo a jardines infantes, jardines maternales, centros de desarrollo infantil. Hay una diversidad muy grande de instituciones en Argentina. Pero estos centros son centrales por 2 cosas. La primera es, como decía anteriormente, ¿no?, acceder a una estimulación temprana de la primera edad es central para el desarrollo futuro de ese niño o niña. Y lo segundo tiene que ver quizás también con lo que es la igualdad de género, sobre todo en el mercado de trabajo. Sabemos que las tareas de cuidados de esos niños y niñas están muy a cargo de las madres. Sí, claro. Y eso limita la inserción laboral de esas mujeres madres, sobre todo en los sectores más vulnerables. Porque lo que encontramos es que en los sectores de mayores ingresos, los niños y las niñas van más a estos espacios de educación y cuidado. Por ende, las madres tienen, digamos, mayores oportunidades para salir a trabajar, y esto es como un círculo virtuoso, ¿no? Ese niño accede a un mejor
a un espacio de estimulación temprana. Al mismo tiempo la madre tiene más oportunidades para salir a trabajar, por ende el hogar tiene más ingresos, y lo podés mirar por el otro lado. En los sectores más vulnerables, los niños van menos a estos espacios. Sí. O sea, ahí los datos son muy contundentes. En lo que es menores de 5 años, apenas el 33% de los niños y niñas va a un espacio, pero cuando nos fijamos por nivel de ingresos, entre los niños más ricos, la mitad van a estos espacios, y cuando vamos a ver los niños del quintil de ingresos más bajo, o sea, el 20% más pobre de los niños, son aproximadamente el 27-28% que va, o sea, casi la mitad. Entonces, los niños y niñas más ricos están yendo mucho más a estos espacios, lo cual, digamos, perpetra una desigualdad de origen bastante grande que hay que, digamos, atacar, y la forma de atacar esa desigualdad y de promover tanto derechos de niños y niñas, su desarrollo y más oportunidades para mujeres en el mercado laboral es fortalecer estos espacios, que empiecen a llegar a lugares donde quizás cuesta más llegar, y también que estos espacios tengan la mayor calidad posible y que no haya una desigualdad en la calidad entre los niños y niñas de mayores ingresos y los de menores, ¿no? Que puedan acceder en igualdad de condiciones. Es interesante lo que ustedes plantean también en un momento en que los partidos y la clase dirigente está reclamando recortes. Sabemos que siempre la Argentina gastó más de los ingresos que tuvo, y en parte esa es una de las razones por las que estamos así, pero ustedes plantean que el costo fiscal que tendría esta estrategia se terminaría licuando, se terminaría equilibrando con el incremento del Producto Bruto a partir del impulso que le daría a muchos sectores, como las actividades de la construcción, el comercio minorista y la industria. Sí, absolutamente. Ahí, si bien obviamente reconocemos las restricciones fiscales que imperan hoy en Argentina, los problemas que Argentina tiene en ese sentido, y que es un problema, digamos, que obviamente hay que solucionar, ahí nosotros siempre decimos, bueno, hay un tema también acá muy importante, y es la primera infancia. Muchas veces en la primera infancia, y hay mucha literatura al respecto, no parece ser tanto gasto, sino más bien una inversión. Porque cuando vos ponés la plata ahí, tiene un retorno muy alto, por todo lo que hablamos anteriormente, ¿no? Por las oportunidades que generan las mujeres en el mercado de trabajo, pero sobre todo el retorno futuro de ese niño o niña que está accediendo a un mejor, digamos, una mejor estimulación temprana y a una mejor educación. Y ahí sí, obviamente, lo que es el fortalecimiento de estos espacios para la primera infancia, que son centrales, obviamente dinamiza otros sectores de la economía, ¿no? Sí. Personas que trabajan en el fortalecimiento de estos sectores, trabajadoras y trabajadores docentes, trabajadores de cuidado que trabajan en esos espacios. Entonces, ahí nosotros siempre tenemos este enfoque de, bueno, si hay un lugar, digamos, donde es estratégico ir, es acá. Bueno, me parece interesante porque un poco sale de la agenda urgente, inmediata que tenemos corriendo detrás del dólar, de la inflación y por supuesto de los innumerables problemas que tiene la Argentina. Juan, te agradezco estos minutos, te mando un fuerte abrazo. No, te agradezco, muchas gracias por la invitación. Ahí estaba Juan Camisaza, coordinador del programa de protección social del CIPEC, bueno, hablando sobre el drama de la pobreza infantil en la Argentina. Somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos
no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Coop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Coop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Coop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Coop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcoop.coop. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 8,0 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Con la llegada del frío, es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad. ICBC. El futuro nos inspira. En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecá a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 31/12/2023 para compras de empresas realizadas en comercios de uso de rubro según corresponde en la República Argentina, pagado con la tarjeta de Banco Ciudad y modo. Para más información consulta de bancociudad.com.ar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico. Más dinámico. Más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Vos con tono robótico. Así es, humano. Está más 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro. Futuro. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos. Con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Bien, y todo lo que es ese mundo tecnológico, los cambios, muchos de ellos culturales incluso, que trae la tecnología, llegan de la mano de Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodri? Muy buenas noches, José. Bueno, estamos recibiendo algunas quejas de padres. Se viene el Día del Niño, el domingo. Alguno que quería regalarle el primer celular a su hijo, o la notebook que pidió para el colegio, o tal vez una tableta para los jueguitos, o un auricular de última generación, de los muchos que hay. Se está encontrando, Rodrigo, en este escenario, con un dólar blue a 7.80, devaluación, suba de precios en distintos sectores, se está encontrando con que se hace difícil adquirir estos productos, ¿no? Se hace difícil o directamente imposible, independientemente de incluso la situación económica que pueda tener cada persona, porque hay gente que con mucho esfuerzo logra ahorrar o logra con la intención de darle a su hijo, a su familia o para trabajar,
tratar de ahorrar para tener esos recursos, pero el mercado no tiene disponibilidad de estos productos en Argentina. Fuera de Argentina es un mundo aparte, ¿no? Te voy a contar algo que estaba mirando hoy. La primera página de la plataforma de compra-venta de productos más importante de Argentina y Latinoamérica, en su versión en Argentina, la primera página de lo que son las notebooks. Y estaba viendo los productos que están ofreciendo. En un promedio tienen 3 años de antigüedad. Las notebooks están disponibles, encima todo. Exactamente, las más vendidas. Y hay incluso un producto, para que te hagas una idea de que esto es absolutamente terrible, que están vendiendo, que es del año 2016. Claro. Hay una notebook que se está vendiendo en casi 300.000 pesos, que tiene un procesador del año 2016, un Intel Celeron N3350. No importa el detalle, pero lo que quiero decir con eso es que en Argentina hace muchísimo tiempo venimos comprando y teniendo acceso a lo que en otros países del mundo ya descatalogaron, tratan de sacarse de encima, es basura, los famosos productos refurbished, que son reacondicionados y que terminan llegando acá, y es lo que nosotros terminamos comprando porque por las políticas del gobierno respecto a importaciones, impuestos y montones de otras cuestiones, los productos de alta calidad no llegan a Argentina y van a llegar cada vez menos. Bueno, hay muchas quejas de sectores empresariales importadores justamente cuestionando esto, ¿no? Quiero traer productos porque tengo o tenía ya antes de las elecciones tal vez mercado para colocarlo y no me lo autorizan. Sí, bueno, es terrible. Hay estos casos los venimos viendo en repetición desde que implementaron todas estas últimas políticas, que son cada vez más difíciles para los importadores, pero no solamente afecta a todo lo que es la importación y cuando uno necesita comprar algún tipo de producto, sino que también está comenzando a afectar a el consumo para los consumidores finales. Creo que hay un mito bastante grande de que cualquier gasto en el exterior en dólares siempre es por turismo, por entretenimiento, por artículos de lujo, y lo que evidentemente no se quiere dar cuenta o no quieren saber, ¿no?, los políticos, es que muchísimos son bienes de uso. Claro. Por ejemplo, claro, cualquier profesional, cualquier persona común que tiene que trabajar, que necesita una licencia de software, en Argentina no producimos software. Los software más utilizados son licencias que uno tiene que pagar a empresas que están fuera de Argentina y están en dólares y uno tiene que pagarlas en esa moneda, y hay un problema bastante grave que sucedió terriblemente entre el año 2013 y 2014, que directamente hubo situaciones en las cuales no se podían adquirir licencias o servicios de almacenamiento en la nube, por ejemplo, y que ahora comienzan a repetirse y que son realmente graves. Lo que hay que entender es que muchos servicios que son en dólares, para simplificarlo al nivel de usuario más básico, es esa persona que necesita contratar más almacenamiento en su cuenta de email, de Gmail o de Outlook o del servicio que tenga. Pero para una empresa no es una cuestión de necesidad, sino que es una cuestión urgente. Las empresas tienen que, por ejemplo, tener X cantidad de cuentas de mail corporativas o cierto espacio de almacenamiento en la nube para backups o para tener sus sitios web o sus plataformas de e-commerce. Y estuvimos en instancias y estamos en instancias en las cuales hay muchas empresas a las cuales no se les puede comprar un servicio de hosting, de almacenamiento en la nube, servidores, licencias de software, porque directamente no hay chance y no hay forma de hacerlo. Y para el gobierno tiene una listita blanca que es Netflix, Amazon, Spotify, lo que es más conocido tal vez por la opinión pública, pero hay sectores de nicho específicos que también están quedando atrás. Rodrigo, gracias como siempre por toda la información, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Bueno, se conoció la inflación el martes,
6.3%, aumentó un poquito la inflación de julio respecto de junio, pero ya hay advertencias de los principales referentes a nivel consultoras y economistas de que de evaluación mediante nos encaminamos a un agosto con alzas de 2 dígitos. Lo tengo en línea el economista Iván Carrino. Iván, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola José, buenas noches, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Estaba leyendo unas declaraciones que hiciste a Todo Noticias, donde además de un profundo análisis de todo lo que está ocurriendo en materia económica, señalabas que la inflación anual, que en este momento está en niveles del 113, 114%, se podría ir hacia niveles superiores al 130%. ¿Cómo es esto? Sí. Y bueno, tiene que ver con todo lo que está pasando en materia cambiaria, o sea, en un país que ya no tiene moneda propia, no por decisión, sino por el maltrato que se le ha dado al peso. Obviamente la gente piensa en dólares, toma decisiones en dólares y mide los valores en dólares. Entonces, el día que sube el dólar, suben todos los precios en pesos, porque el peso no es otra cosa que una forma de llegar a un valor en dólares, ¿se entiende? Entonces, bueno, no solo la suba del oficial, sino también lo que está pasando con el paralelo, así como ocurrió en abril, probablemente pegue fuerte en agosto y septiembre. Y bueno, eso llevaría la inflación de estos meses al 9, al 10, al 11%, y después volverá a bajar con mucha suerte al 6 y al 7, y bueno, eso como mínimo, en ese escenario que te planteo, tenés una inflación de 130. Sí. Bueno, hoy hubo intensas gestiones en el Ministerio de Economía, varias reuniones con empresas, con cámaras empresarias, con los supermercadistas, con este tema de pedirles que en los aumentos que hagan pongan un tope del 5%, les prometen a cambio que les van a liberar importaciones, que va a haber planes de financiación, cosas bastante difusas. Se puede decir a esta altura, obviamente, que todos estos acuerdos de precios ya han quedado muy superados por la realidad, aplastados casi. ¿A quién quieren engañar? No, yo no entiendo ya qué pasa por la mente de alguien que vuelve con esa pavada de los acuerdos de precios. No sé, hay que pedirle a Tombolini que haga un informe de los resultados de su nefasta política de control de precios, porque ellos son los magos, ¿no? Me voy a controlar y acá va a subir el 4, porque te voy a dar importaciones. Fíjate, aparte de un sistema extorsivo, ¿no? No te doy importaciones y subís los precios. Es un disparate mayúsculo y que te das cuenta ahora. O sea, 8% de inflación en abril, 6% ahora, vas a tener 9% en agosto. El problema es macroeconómico, se llama desmanejo monetario, desmanejo fiscal y zafarrancho cambiario. Ese es el problema de la Argentina, no coto o la tintorería de la vuelta de tu casa, digamos. Pero así que nada, ni comento, no tiene sentido hablar de las pavadas que hace el secretario de Comercio, que ya que estamos en plan de eliminar ministerios, primera secretaría que hay que cerrar y echar a todos los empleados del primero al último porque no han servido nunca para nada. Listo. Lo que tiene que haber es una persona idónea en economía que haga lo que dice la teoría y la evidencia empírica de las cosas que funcionan, ¿sí? Mantener un orden fiscal, una política monetaria independiente, y se acabaron los problemas de la inflación. La Secretaría de Comercio en Argentina debe ser la secretaría más absurda y fracasada de todas las secretarías gubernamentales del planeta. Iván, vos escribiste varios papers, distintas investigaciones sobre un tema que justamente me parece que fue un eje en esta elección del domingo, porque la propuesta que hace Javier Milei de dolarización parece haber calado hondo, por lo menos en un sector de la sociedad, y atraviesa, lo hablábamos recién con un analista político, bueno, todas las capas sociales, ¿no? Desde las clases más populares hasta las clases medias y clases medias altas. ¿Cuál es tu evaluación de esta propuesta de dolarización? ¿Es factible? ¿Qué haría falta?
yo ante todo la comprendo. Gran parte de la población argentina está dolarizada. Claro. Si le sobra un mango, se compra un dólar. Sí. Si se puede comprar un departamento, sabe perfectamente que lo tiene que medir en dólares. Pasa en el mercado de los autos, está pasando en el mercado de los alquileres. O sea, con el dólar convivimos hace rato, de vuelta con lo que arrancamos, porque el peso no sirve y porque lo han hecho inservible, ¿sí? Entonces, lo primero es que se comprende. Y lo segundo es que está el caso de Ecuador, que ahora vienen y te dicen, pero mirá que en Ecuador mataron a no sé quién. Está el caso de Ecuador, que en materia de inflación fue exitosa, la implementación de la dolarización, porque desde que tienen la dolarización, son el país con menos inflación de Latinoamérica, eso ya es un dato. Pero no solo es Ecuador, todos los países de Europa que están en la zona del euro no manejan su moneda. El senador del PSOE en España no dice nada ni puede decir nada sobre la política monetaria europea, ¿sí? El ministro de Finanzas de Portugal no puede decir nada sobre la política monetaria, sobre la cantidad de dinero en circulación en su país. Eso es lo mismo que dolarizar la economía. Entonces, cuando vienen y te dicen, no, lo que pasa es que vos mirás Ecuador, que es un país del tercer mundo, que está peor que nosotros. Sí, no, perfecto. Ahora, la inflación la bajaron. Y por otro lado, mira Europa si tenés ganas. Eso como segunda cosa. Y la tercera cosa, ¿es viable? Sí, se puede hacer. Obviamente, necesitas una cantidad de dólares para ir a rescatar los pesos, ¿no? Sí. Para ir a rescatar los pesos, desde ya. Pero bueno, ¿cómo los conseguís? Y no, reservas no hay, así que esa objeción es interesante. Lo que pasa que lo que puede ocurrir ahí es que vos tenés que agarrar los activos que tiene el Banco Central, que el Banco Central tiene activos, tiene títulos públicos, tiene títulos de deuda pública, no, adelantes transitorios, títulos ley extranjera, letras intransferibles, que hay que poner en el mercado, venderlos, hacerse de dólares y con esos dólares entregárselos a la gente. ¿A un tipo de cambio de cuánto? Bueno, al tipo de cambio de 700 te cuento que la cuenta da. Da la cuenta. Ya daba a 500, así que ahora incluso sería más fácil. Por eso, digamos, también me parece que lo que está pasando ahora con todo este temor y toda esta compra de dólares, toda esta suba del dólar, es que hay gente que lógicamente tiene miedo de que se venga una dolarización porque dice, ¿a qué tipo de cambio me vas a dolarizar? Bueno, hoy en la City porteña no había compradores, los arbolitos estaban más disimulados que nunca, pero lo que había era muchos turistas tratando de vender sus dólares, ¿no? Claro, obvio, y la pregunta es si te da la impresión, Iván, de que puede seguir subiendo el dólar blue. Bueno, ahí es como pensaba, digamos, hay mucha incertidumbre respecto después de las PASO. Yo, digamos, hay alguno que por ahí querrá hacer el argumento de que, bueno, de que lo que está pasando ahora es culpa de la emisión monetaria del gobierno, y bueno, claramente que el gobierno no ha manejado bien las cosas en términos fiscales, en términos monetarios, pero vamos, hay un evento crucial que son las PASO que ha cambiado el escenario. O sea que las PASO tienen influencia y esto ha pasado por las PASO. ¿Qué genera las PASO? Primera incertidumbre, son 3/3. Entonces, ¿quién gana? A priori no tenés idea, aunque en realidad el que saltó de abajo hacia arriba fue Milei. Acá lo que parece es que el que más posibilidad tiene de ganar es Milei. Segunda incertidumbre, Milei tiene un plan económico liberal con reformas importantes hacia el liberalismo económico. Entonces, una primera duda que surge de ese planteo es si es viable políticamente. Y si no es viable políticamente porque nadie te quiere aprobar eso, puede haber temor a un bloqueo, a una parálisis en el país, a un aumento del conflicto social. Y eso puede hacer que, obviamente, las variables financieras se desajusten. Y la tercera fuente de incertidumbre es, bueno, si la gente no entiende cómo se puede dolarizar, a qué tipo de cambio y que eso es fiable y ordenado, entonces también eso es una tercera incertidumbre que la gente dice, bueno, qué sé yo, por ahí me dolarizan a 3.000 pesos o a 5.000 pesos, como decía Horacio Rey de la Reta, digamos, ¿no? Entonces 2.000, 3.000 pesos. Entonces, bueno,
vos me preguntás, ¿hay techo? En la medida que estas 3 fuentes de incertidumbre no se arreglen un poco, no lo sé dónde está, ¿entendés? Bueno, veremos qué ocurre en los próximos días. Pero bueno, hay que ver. Iván, gracias por este contacto, te mandamos un fuerte abrazo. Dale, abrazo grande para vos. Que andes muy bien. Ahí está Iván Carrino, economista. Lo tengo en línea ya a Juan Andrés Paulenco, hoy lo tenemos de viaje ahí en la hermosa General Belgrano, en la villa de Córdoba. ¿Cómo está, Juan? Muy buenas noches, José, amigos. 16 grados de temperatura aquí en Villa Carlos Paz. Bueno, ¿cómo andan las cosas? Córdoba que dio la sorpresa en el domingo, Juan, ¿no? Había ganado la gente del gobernador, de Juan Schiaretti, y termina triunfando Javier Milei. Exactamente, tal cual. Primero Milei, segundo Schiaretti. Evidentemente, acá en Córdoba no se esperaba, no estaba en el radar Milei. Evidentemente acá estás viendo que el cordobés jugó a 2 puntas. Sí. Bueno, mucha bronca de Sergio Massa con distintos dirigentes y sobre todo con los intendentes, Juan. Se habla de intendentes del conurbano bonaerense, se habla de un corte de boleta importante. Sí, es verdad. Tanto en Córdoba como en la provincia de Buenos Aires hubo mucho corte de boleta, prueba está. Fíjense en lo que sacó Kicillof, lo que sacó Massa y lo que sacaron los intendentes. Por ejemplo, Espinosa en La Matanza, hoy estaba el recuento de votos entre Espinosa y Patricia Cubría, y Ramírez estaban en el 47%. Se habla de que Espinosa posiblemente esté en el 27 al 30%. Cubría estaba peleando hoy la minoría en la justicia electoral. Y acá estaba el dato, el corte de boleta fue terrible. Bueno, indudablemente los intendentes, como siempre sostenés vos, Juan, priorizan cuidar su pueblo, su partido, y después se ponen a pensar en qué pasa con el candidato a nivel nacional. Bueno, que sigas disfrutando de ese hermoso lugar cordobés, querido Juan. Nos reencontramos la semana próxima. Como una buena semana para todos. Bueno, otro dolor de cabeza para Sergio Massa antes de irnos. Hoy hubo una reunión bastante tensa en el Ministerio de Trabajo entre camioneros y las cámaras empresariales, ¿no? Es difícil sentarse a negociar con los Moyano. ¿Qué pidieron? 140% de aumento pidió Moyano, adelantándose a lo que pasa con la inflación, lo que hablábamos recién con Iván Carrino también, y dijo que la inflación está desenfrenada. Bueno, si ese es uno de los aliados del gobierno, que queda para los que son oposición. Nos vamos, nos reencontramos con ustedes como siempre la semana próxima, el miércoles desde las 20 con nuestros asteriscos en nuestra querida Ecomedios 1220. Chau. All on them days.